quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. No lo vamos a leer todavía todo, pero lógicamente en esta palabra de Lucas capítulo 4 del 1 al 13 nos habla acerca del momento en el que el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Sí? Lucas, como también, si no me equivoco, dice Mateo, también habla de la tentación de Jesús. Y de hecho, a diferencia de Mateo, lo único que cambia es el orden de la manera en la que Jesús fue tentado. Pero bueno, esa es otra cosa. Miren, vamos a leer los primeros versículos. Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 4, dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ok, este es el contexto en el cual se presentan las tres tentaciones que el diablo puso o trajo sobre la vida de Jesucristo. Antes de entrar de lleno a lo que es las tres tentaciones, quiero decirles y quiero hablarles de la tremenda importancia que tiene como personas, pero sobre todo como hijos de Dios, que podamos establecer reglas en nuestras vidas, ¿sí? Que podamos disciplinarnos a establecer reglas en nuestras vidas. No tanto a veces que alguien más nos ponga reglas, aunque en cualquier lugar de pronto donde vamos a encontrar reglas, pero qué importante es que nosotros de manera personal y sobre todo, como les decía ahorita, como hijos de Dios podamos establecer reglas en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reglas facilitan las decisiones. Cuando yo establezco una regla en mi vida, entonces, pues lógicamente va a ser fácil tomar una decisión. ¿Por qué? Porque una regla está puesta ahí, porque ya está comprobado que eso es lo que se necesita hacer, eso es lo que se debe de hacer y no hay más para dónde hacerlo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de reglas, por ejemplo, de pronto le vamos enseñando a veces hasta inconscientemente o a veces muy conscientemente los padres a los hijos a que tienen que seguir reglas, ¿cierto? ¿Sí? Y lógicamente es fundamental enseñarle a nuestros hijos a disciplinarse, y disciplina viene a través de seguir ciertas reglas, ¿sí? Y entonces desde niños los vamos enseñando, salude mijito, si llegamos a un lugar y salude mijito, y no hay salud de niño, salude bien, y niño, no quiero, pero lo estamos ahí prácticamente forzando a veces para que el niño salude. Cuando pide algo, ¿sí? ¿Me das esto? Mijito, por favor, ¿sí? Y te lo da, ¿cómo se dice? Gracias, bueno, gracias, ¿sí? Entonces lo estamos llevando a que siga de esa manera, en ese sentido. Después, lógicamente, podemos hablar de la mesa. Hay algunas personas que establecen reglas también en la mesa. Hoy en día, una de las reglas que se pueden establecer y que es importante a veces, el hecho de no usar el celular en la mesa, ¿verdad? Es una buena regla de poner una canasta ahí, no para el pan y para el kilo de tortillas, sino para poner los celulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentamos a la mesa y todos así, sí, todo manchado el teléfono, el aparato, porque estamos comiendo prácticamente arriba de esto, ¿verdad? Entonces, se necesitan reglas y entonces las reglas, bueno, a ver cómo se come y llega el niño y queriendo comer con la mano, no, mijito, la cuchara o el tenedor, ¿sí? Y te digo, se van poniendo reglas, los niños van creciendo y después las reglas del cuarto tienen que hacer su cama, tienen que barrer, tienen que trapear, tienen que limpiar, son reglas que se van poniendo. Y entonces las reglas van facilitando la vida, las reglas nos van marcando lo que es correcto y lo que tengo que hacer. Entonces ya no tienen que andar tanto detrás de uno porque las reglas están establecidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si uno llega al trabajo, en cualquier trabajo hay reglas, ¿verdad que sí? Hay reglas y somos llamados a seguirlas y no hay otra, porque pues es la manera como podemos vivir. De hecho diría yo, más en armonía, ¿sí? Cuando llegamos a la iglesia también hay reglas, ¿cierto? ¿Sí? Y pues lógicamente hay quienes dicen que las reglas son hechas para hay quienes dicen que las reglas son hechas para romperse, que
reglas son hechas para cumplirse. Sí, y tenemos que verlo de esa manera. Si nosotros estamos ya viendo o partiendo de la frase que las reglas son hechas para romperse, entonces ya estamos en ese límite negativo de ver cómo me brinco las trancas, de ver cómo me hago el vivo y no hago y no cumplo. Llego a la iglesia, bueno, no se permite entrar con fritos ni con aguas de sabor y pues hay que traer algo de la traigo bien guardada, o no se permite entrar con chicle y luego, a ver, trae chicle, vamos a abrir la lengua cada vez que entran la boca, cada vez que entran a la auditorio, a ver chicle, y te aseguro que ellos pueden decir, pues me lo voy a poner debajo de la lengua para que no se vea, me lo voy a pegar así en la muela de más atrás, en la muela del juicio, para que no se vea, y abrir la boca y no es que eso me paste. ¿Sí? Y entonces me voy a brincar las reglas, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay reglas, y si seguimos las reglas, pues te digo, vamos a vivir mejor, va a estar bien la cosa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí somos llamados a seguir reglas. Ahora, entonces te digo, si hay reglas, las reglas son para atenderse. Si hay reglas, las reglas son para ser seguidas, ¿sí? Pero lo más importante, como lo decía ahorita, es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos ponernos reglas, podamos establecer reglas. Necesitamos nosotros, pues, como se diría, ponernos en regla, reglamentarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay cosas buenas, sabemos que hay cosas malas, y entonces si nos reglamentamos a nosotros mismos, vamos a poder vivir mejor, porque las reglas, como lo estamos viendo, son cosas que ya están establecidas de manera anticipada, ¿ok? O sea, no es algo que se dice, bueno, llegaste al auditorio y a ver, ¿qué te pongo de regla? ¿Sabes qué? No puedes entrar con chicle. Ah, pues ni modo, entonces tengo chicle y me regreso, o lo dejo fuera. ¿Sabes qué? No pueden entrar al auditorio los que traen camisa morada. ¿Por qué? Porque siempre llega temporada, ¿sí? O sea, que llegan tarde, ¿verdad? Temporada. Y se me ponen en ese ratito y después las cambian. No, las reglas son algo que deben estar establecidas y que están hechas para ser seguidas. Ok. Si esto lo hacemos en relación a las cosas naturales y nos ayuda para poder seguir teniendo armonía entre nosotros, y también nos ayuda para no hacer las cosas incorrectas, las cosas indebidas. De hecho, los mandamientos son precisamente una serie de reglas para no caer en contra o no ir en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero qué importante es que nosotros podamos establecer reglas con relación a Dios, reglas en nuestra relación con Dios, ¿sí? Reglas en nuestra relación con Dios. Y entonces, cuando yo leo este momento de la tentación de Jesús, o de las 3 tentaciones de Jesús hechas por el diablo, yo me encuentro y de alguna manera la percepción que tengo es que precisamente Jesús era como un hombre en toda la extensión de la palabra, era una persona, un hijo de Dios que había establecido reglas en su relación con Dios, y que en sus reglas, con su relación con Dios, o por las reglas que él tenía en su relación con Dios, le ayudó a salir adelante en medio de la tentación. ¿Sí? Es importante, esto es muy importante. Yo realmente he leído este momento de la tentación de Jesús muchas veces. Es una de las historias que me encanta leer y releer, y no sé, he predicado en diferentes formas, en diferentes maneras esta palabra, pero hoy quiero verlo en ese sentido, y quiero verlo a lo mejor de una manera diferente o sencilla, ¿sí? Y en el sentido de las reglas. Miren, yo encuentro que Jesús, de acuerdo a estas 3 tentaciones, Jesús tenía precisamente, por lo menos, de acuerdo a las 3 tentaciones, tenía 3 reglas, ¿sí? En su relación con Dios. Y qué importante es poder ver cada respuesta de Jesús como una regla que él tenía, que él se había hecho, que él se había formulado, porque podemos aprender a nosotros mismos vivir nuestra vida con relación a Dios, y también por consecuencia vivir nuestra vida con relación a los ataques que el enemigo trae a nuestras vidas, ¿sí? Porque la Biblia dice que el diablo estaba ahí para tentarlo,
Es el mismo Espíritu Santo quien lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, pero no como para decir, órale, a ver cómo te va, y éntrale, no, sino como lo hemos dicho, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, y entonces cuando Jesús va al desierto va confiado que como el Espíritu Santo va con él, entonces puede salir adelante. Tenemos nosotros esa certeza, o podemos tener esa certeza, que si el Espíritu Santo está con nosotros, que si el Espíritu Santo va con nosotros a donde sea que vayamos, entonces vamos a poder salir adelante si seguimos reglas establecidas. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces las reglas. Miren, sigue diciendo la palabra. Déjenme ver dónde vamos. Y dice el versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver la primera regla. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y dice después el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo te pregunto aquí, ¿cuál sería la regla que Jesús tenía en su relación con Dios de acuerdo a la pregunta o de acuerdo a la invitación del diablo y de acuerdo a la misma respuesta que Jesús da? Bueno, te la doy de una vez. Regla número 1, tómenla para su vida diaria, para su vida cotidiana, en su relación con Dios, en las tentaciones del diablo. Regla número 1, vivo por la palabra de Dios. Yo tengo que establecer esta verdad y tengo que tenerlo como una regla de la cual no me voy a salir, no me voy a desviar. Esta regla no está hecha para romperse, esta regla está hecha para cumplirse. Vivo por la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Creo que es fundamental. Creo que no sé si hay otra regla más valiosa, no sé si hay otra cosa más importante que tengamos que tomar y abrazar en nuestras vidas, más que el hecho de vivir realmente por la palabra de Dios. Una de las enseñanzas que compartimos en la escuela de siervos es que cuando hablamos de la importancia de caminar, de ser obedientes a la palabra de Dios, damos una estadística, y la estadística es lamentable y es alarmante, y es el hecho de que solamente el 3% de los que se dicen cristianos toman decisiones basadas en la palabra de Dios. Solamente el 3%, el alarmante 3%, ¿sí?, toman decisiones basadas en la palabra de Dios. O sea, una cosa es lo que escuchamos, una cosa es lo que decimos que entendemos, pero otra cosa son las decisiones que tomamos conforme a lo que decimos, que escuchamos y que entendemos de la palabra de Dios. O sea, que hay la tendencia como lo llegamos a decir, nos entra por un oído, nos sale por el otro. Ese es un grave problema. Entonces, por eso cobra mucha importancia esta primera regla. Diga conmigo, vivo por la palabra de Dios. ¿Sí? Vivo por la palabra de Dios. Esa debe ser una regla que no puede faltar. Vivo por la palabra de Dios. Vivo por la palabra de Dios. Creo que una de las grandes enseñanzas que recibió Pedro, el apóstol Pedro, fue precisamente esta, de vivir por la palabra de Dios. Sí, Pedro en diferentes ocasiones, creo que el Señor Jesucristo ¿cómo podré decirlo? Se percató, se cercioró que Pedro pudiera entender esta gran verdad y esta primera gran regla. Cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, dice que estaba lleno de gente y Jesús estaba a la orilla del mar, en la playa, y como había mucha gente, entonces dice que vio unos pescadores y cuando vio los pescadores le pidió a uno de ellos que le prestara su barca para poder irse un poquito más lejos y tener abarcar más a la gente. Resulta que ese era Pedro. Cuando termina de predicar y ya era de día, ya era en la mañana, resulta que Pedro en esa noche no había pescado nada.
no había tenido nada, era un pescador profesional, a eso se dedicaba, pero resulta que no había pescado nada. Y entonces cuando termina de Jesús de usar su barca, le dice Jesús a Pedro, boga mar adentro, ¿sí? Boga mar adentro. Y la respuesta de Pedro es, Señor, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado intentándolo toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sí? O sea, todavía Pedro no era discípulo de Jesús, era la primera vez que Pedro se encontraba con Jesucristo. Y entonces Jesús le dice, boga mar adentro. Y Pedro le dice esto, pero finalmente Pedro termina diciendo, porque Pedro también escuchó el mensaje de Jesús que estaba dando, ¿sí? Y cuando termina de dar el mensaje, entonces recibe esta instrucción de Jesús y termina diciendo Pedro, mas en tu palabra echaré la red, ¿sí? Vivo por la palabra de Dios. Primera regla, vivo por la palabra de Dios. Y cuando Pedro atendió la instrucción de Jesús e hizo lo que se le pidió, entonces se da cuenta que cuando meten las redes ganan una gran cantidad de peces, de tal manera que se llenó la barca, manda a llamar a la segunda barca y también se llena. Y Pedro está sorprendido, está maravillado, porque cuando Jesús dio la instrucción, entonces Pedro pudo ver bendición. Lógicamente, si Pedro era un pescador, vivía de la pesca, pues lógicamente el hecho de tener una gran cantidad de peces, pues el negocio estaba yendo al alza, ¿sí? Cuando de pronto en la noche el negocio parecía que no salía, y con qué cuenta le iba a llegar a la mujer de que no sacó para el chivo y que ahora qué van a vender. Pues resulta que el negocio viene a la alza porque Jesús le da una instrucción, porque atiende la instrucción de Jesús, porque vino por la palabra de Dios. Y entonces de una respuesta digo, wow, se salvó el negocio. Sí, se salvó el negocio. Vamos a pagar las cuentas, vamos a comprarle, no sé, cosas a los niños, vamos a meter en la casa porque el negocio se vino a la alza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta de la importancia de vivir por la palabra de Dios y no tomar decisiones por nuestra propia cuenta? Antes Pedro toda la noche vivió por sus decisiones y por la experiencia que él tenía, el trabajo que él hacía, pero cuando escuchó la voz de Dios, el negocio se fue a la alza. ¿Amén? Díganlo una vez más conmigo, vivo por la palabra de Dios. Esa no fue la única ocasión. Viene una segunda ocasión, hemos hablado de esto. Jesús manda a los discípulos a adelantarse en la barca, se hace de noche porque Jesús se queda orando, pero dice que la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, cuarta vigilia de la noche, Jesús viene caminando sobre el mar. Dice que el mar estaba ahí alborotado, había vientos, había olas, y Jesús viene caminando sobre el mar, todos están atemorizados, tienen mucho miedo, y en medio de ese temor, Pedro se levanta porque tiene la experiencia, la primera experiencia, esta que acabamos de platicar, y Pedro dice, después de que Jesús dice, no tengan temor, soy yo, y Pedro para comprobar, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. ¿Se dan cuenta? Pedro empezó a aprender a vivir por la palabra de Dios. Si tú lo dices, Señor, lo puedo hacer. Si tú lo dices, se puede hacer. Pero si tú no lo dices, por más que yo lo quiera, si no viene la palabra de ti, no va a pasar nada. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? Ve. Fue todo lo que dijo, 3 letras. Y Pedro empezó a caminar. ¿Te das cuenta? Está viviendo por la palabra. Está viviendo por la palabra. Primera regla importante: vivo por la palabra de Dios. ¿Ok? Pasa el tiempo. Jesús es crucificado. Pasan los 3 días de que Jesús está en la cueva, en la tumba. Resucita, empieza a aparecerse los diferentes discípulos, y en una ocasión ya los discípulos están medio desanimados, no saben si realmente apareció o no apareció, están en el mar, y entonces dice Pedro, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Dice que se quitó su túnica y se metió a pescar. Y dijeron, como yo también voy contigo, pues vámonos todos a pescar. Pues ya que se murió el resultado, parece que sí, parece que no, mejor vámonos a pescar. ¿Sí? Otra vez están ahí tratando de pescar, no pescan nada, ni un resfriado. Y hasta que llega Jesús, se les aparece Jesús, a gusto, feliz de la vida, resucitado, y Jesús les dice, echen las redes a la derecha.
echen las redes a la derecha. Ya no les dijo boga para adentro, dice echen las redes a la derecha. Eso viene en Juan capítulo 21. Y dice que estaban a 200 codos, más o menos entre 80, 100 metros, a nada de la orilla del mar, a nada estaban de la orilla de la playa. Y sin embargo, Jesús dice, ahí nomás a la derecha, ya no tienen que meterse adentro, ahí nomás a la derecha. Obedecen la instrucción de Jesús, obedecen la palabra de Dios, y cuando avientan la red, dice que la red se rompía porque eran muchos peces. Y entonces dice que no solamente eran muchos peces, sino eran peces gordos, peces grandes, ¿sí? Y todo esto es una consecuencia de que en el caso particular, y solamente estamos hablando de Pedro, porque hay muchos ejemplos de otras personas que atendieron la voz de Dios, pero Pedro aprendió a vivir por la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice finalmente que sacaron muchos peces, dice que la cantidad de peces eran 153 peces. Entonces dijo Juan, el discípulo amado, ¿se parece que es el Señor? Dijo, pero así es, y se puso su túnica, se echó un clavado al agua y empezó a salir y resulta que era el Señor, ¿sí? Y lo reconocieron por la instrucción que les dio. No hay otra manera de reconocer la voz de Dios más que por sus instrucciones. No vas a reconocer que es Dios más que por las instrucciones que te da. Entonces, número 1, regla número 1, vivo por la palabra de Dios. ¿Ok? No les estoy dando una buena enseñanza. Lo que quiero que quede en sus corazones y en sus vidas es que vivan por esto, que sean reglas con las cuales vivan, que no decidan, que no terminemos decidiendo por cualquier otra cosa, por lo que dijo mi mamá, por lo que dice las noticias, por lo que dice la crisis, por lo que dice el Bronco, por lo que dice el Peña Nieto, por nadie más. Vamos a tomar decisiones. Vivimos por la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Me lo prometen? ¿Me lo juran? Háganme así, no se crean. Vivimos por la palabra de Dios. Número 1, vivimos por la palabra de Dios. Perfecto. Siguiente. Dice, y le llevó al versículo 5, si no me equivoco, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, escuchen bien, y a quien quiero la doy. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero agrega, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ah, qué chulo el diablo, ¿verdad? Le lleva al monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, le dice, te los voy a dar, te voy a dar toda la potestad de ellos y la gloria, si te postras de mí y me adoras. ¿Realmente el diablo le podía cumplir esa promesa? ¿Le podía cumplir esa promesa? ¿Sí o no? Pues sí. El mismo Jesús dice, y viene el príncipe de este mundo. Y dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo. ¿Por qué es el Dios de este siglo? ¿Por qué es el príncipe de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el primer Adán, que significa humanidad, le entregó el principado, ¿sí? Le entregó la autoridad sobre esos reinos. O sea, Dios nos lo dio a nosotros. Nosotros, dicho de otra manera, y espero que no se alarmen y no lo saquemos de contexto, nosotros seríamos los llamados Dios de este siglo, ¿sí? Los príncipes de este mundo. Pero como a través de la ignorancia del primer Adán, de la primera mujer, del primer hombre, de la desobediencia, entonces se le entrega al diablo y el diablo viene a ser príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, ¿sí?
Y entonces por eso el diablo con la mano en la cintura le dice: mira, aquí están todos los reinos, te los voy a dar, con toda la gloria de ellos. Sí, perfecto. Ay. ¿Los puede dar? Sí, los puede dar. Pero le pide una pequeñita cosa, nada, como si fuera nada. ¿Sí? Te lo voy a dar, sí. Te postras y me adoras. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál sería la segunda regla? Escuchen bien: adoro al Señor por quien Él es. Segunda regla de vida en mi relación con Dios: adoro al Señor por quien Él es. A diferencia de adorar a Dios por lo que me da, esa es una gran diferencia. Adorar a Dios por quien Él es, a adorar a Dios por lo que me da. Si nosotros caemos en esta trampa y en esta mentira y sutileza del diablo de adorar a Dios cuando nos da y cuando no me da, no lo adoro, entonces voy a ser presa fácil del diablo. ¿Sí? Miren, lo que está pasando es que mucha gente de pronto solamente adora a Dios por esta cosa. Lo que Dios estaba buscando en realidad era buscar sobornar a Jesús. Estaba buscando sobornar a Jesús. ¿Sí? Buscaba sobornar a Jesús. ¿Lo creen o no? Estaba buscando sobornar a Jesús. Si yo adoro a Dios por lo que me da, entonces va a ser fácil que el diablo me soborne. Si acepto los sobornos aquí en la tierra, pues va a ser fácil que el diablo me soborne. O sea, si en la tierra me ofrecen cosas, pues ¿qué no puede ofrecerle algo? Porque seguimos diciendo: el diablo es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo. ¿Sí? La gente, venimos a la iglesia, a la celebración de la iglesia, a la reunión de la iglesia, y adoramos a Dios según cómo anden las aguas. Adoramos a Dios según cómo nos haya ido en el día, la semana, la quincena, el mes, cómo salimos, si estamos con deudas o no estamos con deudas. ¿Sí? ¿Por qué adoras a Dios? Porque pues es que no me ha ido bien, ¿cómo puedo no tener manos? Tengo problemas. ¿Adoras a Dios por eso? ¿Eres de este tipo de gente? De los que adoran a Dios por lo que Él te da. ¿O adoras a Dios solamente cuando Él te da algo? Y cuando no te da, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes que por eso mucha gente está resentida con Dios? ¿Sabes que por eso mucha gente no viene a las celebraciones de la iglesia? ¿Sabes que por eso mucha gente se dice cristiana, pero está ahí aplastada en la porche de su casa, leyendo su Biblia por su propia cuenta, porque dice: no, yo sí amo a Dios, pero es que Dios no me convenció y por eso yo ya no voy? Y cayó en el soborno del diablo. Regla número 2, ¿cuál es? Adoro a Dios por quien Él es. Me dé o no me dé, yo fui creado para alabar a Dios. Yo fui creado para adorar a Dios. ¿Sí? No hay otra. No tengo opción. Fui creado para esto. Y si no cumplo el propósito principal por el cual fui creado, entonces ¿para qué sirvo? No sirvo para nada. Pero lo principal es entonces: adoro a Dios por quien Él es. Segunda regla de vida: no caigas en la trampa de solamente adorar a Dios cuando te vaya bien. Aunque a veces no entendamos muchas cosas, aunque a veces no sepamos ni qué está pasando, seguimos adorando a Dios. Aunque a veces no tenga ganas, aunque a veces mis emociones y mis sentimientos me digan: ay, no, nomás ve y siéntate y a ver, escucha lo que pasa. Hoy ponte de dicho, nomás a ver todo porque no vas a adorar. Venimos a adorar a Dios. No tiene la persona que tienes a tu lado. ¿Cuánto te he dicho? Vete a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segunda regla
de vida. Te vuelvo a repetir, no es una buena enseñanza, es algo que debes de vivir, es algo que debes tomar para tu vida diaria y te aseguro que te va a ir muy bien. Número 3, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora aquí el diablo se puso pesado y empieza a citar la Biblia, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde viene esta palabra? ¿Dónde viene esta palabra? Bueno, Mateo sí, pero en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? ¿Salmo qué? Salmo 91. Salmo 91. El que habite la luz del Altísimo morará bajo la sombra del Señor, esperanza mía, castillo mío. Bueno, en este Salmo 91 habla precisamente de esta palabra. Y el diablo se pone muy espiritual. El diablo se pone muy hermano. Dice, la palabra de Dios dice, ¿sí? Ella trabaja del fin que la palabra de Dios dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos, que te guarden, dice, que en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow. Y dice, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál sería la tercera regla? ¿Cuál será la tercera regla? ¿Vale? ¿Qué dice? Público. La tercera regla: no abusar de la cobertura que Dios me da. No voy a abusar de la cobertura que Dios me da, porque lo cierto es que el diablo está hablando de una cita correcta. Lo dice Salmo 91. ¿Sí? ¿Es correcto esto? Lo que el diablo está diciendo es correcto. Hay una cobertura de Dios. Los ángeles, la Biblia dice que campan alrededor de nosotros y nos defienden. ¿Sí? Que son espíritus ministradores a los que habremos de heredar la salvación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero yo no voy a abusar de la cobertura de Dios sobre mi vida, porque déjame decirles esto: la cobertura de Dios también tiene condiciones. Vamos a decir, como cuando lees los anuncios de los automóviles y te ponen el auto de mayor lujo y más equipado y con las vistas más preciosas y todo, y te ponen solamente por 2,300 pesos al mes y vas a llevarte ese precioso automóvil. ¿Verdad que sí? Y luego abajo te dicen: el auto no precisamente es que se está publicando. ¿Sí? Igual manera los folletos y yo decía: ¡wow! Por eso que hago, y luego vas a ver, ese es 2,300, casi tener un carrito de peleta, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pusieron, con lo que dicen. Entonces, hay letras chiquitas. Y a mí, la verdad, yo siempre leo las letras chiquitas. En cualquier lugar donde voy, aún en la tienda, las casualidades, las vigencias, lo que dice chiquito, eso es muy importante. Es más importante que las letras grandotas, que son las que deslumbran. Pues decir de alguna manera, la cobertura de Dios tiene condiciones. O sea, no me dicen: Dios está conmigo, entonces me voy a meter a quién sabe dónde y voy a hacer lo que yo quiera, al fin que Dios me va a cuidar con los ángeles. Me voy a ir en el carro a 200 por hora y al fin que los ángeles van conmigo. ¿Sí? Y ¡pum! Estampado. ¿Qué pasó, Señor? ¿No ibas tú conmigo? Pues sí, pero como dices, ¿verdad? Los ángeles se bajan a los 110 kilómetros por hora. ¿Qué pasó? O sea, hay condiciones. No voy a abusar de la cobertura de Dios sobre mi vida. No abusar de la cobertura de Dios. Necesito saber que hay condiciones. ¿Qué le está diciendo el diablo a Jesús? ¿Qué le está diciendo? O sea, me está diciendo una locura. ¿Ya lo leyeron bien? ¿Ya lo leyeron? Dice: le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios,
de Dios, sí, cómo no. A ver si eres hijo de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Échate de aquí abajo. Échate de aquí abajo. Échate de aquí abajo. A ver, ¿qué viene? Vamos aquí arriba, más arriba de aquí del auditorio. ¿Cuántos hijos tienes de aquí? ¿Cuántos machines? Eso es lo que te está diciendo el diablo a Jesús. Y parece algo muy inocente, pero para que el diablo se lo diga a Jesús es que realmente un arma de fuego, que no es una cosa sencilla. Si eres hijo de Dios, está en el pináculo del templo, dice: échate abajo, vamos, échate abajo. Entonces, lo que está realmente diciéndole el diablo a Jesús es: pues vamos, eres hijo de Dios, eres el mismo Dios, los ángeles están contigo. Yo te pregunto, ¿qué crees que sucediera si Jesús le hace caso a la voz del diablo? ¿Qué crees que pase? ¿Se avienta? Como, ¿quién se trata la bandera? ¿Quién? ¿Puedes estudiar? Dice que se tropezó y que se desmayó y se cayó, ¿verdad? Y ahora se puso negro. Pero, bueno, eso es lo que dice nuestra wow historia, ¿verdad? Pero imagínate que Jesús se viene y dice: pues yo soy hijo de Dios, ¿qué quieren que pase? Como se ven en las caricaturas del Correcaminos y el Collar, ¿verdad? ¿Se va a pegar? ¿Se va a pegar en el piso? ¿O realmente van a venir los ángeles? ¿Podrán venir los ángeles? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo cierto es que estás tentando al Señor. Por eso Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Yo podría decir hasta cierto punto que muy probablemente los ángeles vinieran y lo rescataran, pero no sería, Jesús estaría completamente desviando del propósito por el cual fue traído. O sea, Jesús estuviera ya creyéndose que puede hacer lo que sea y no va a pasar nada. No, Jesús siguió líneas, Jesús siguió reglas, Jesús siguió mandatos. Y entonces te digo, qué importante es esta tercera regla: no abusar de la cobertura que Dios me da. ¿Sí? No se puede abrazar fuego sin quemarse, ¿verdad? No se puede abrazar fuego sin quemarse. No me va a pasar nada, está conmigo, tómala. Ay, Señor, ¿por qué? Pues ¿dónde te estás metiendo? ¿Sí? La Biblia dice: el avisado ve el mal y le sigue caminando. ¿Qué pasa? Se esconde. Dice: nos vemos, o como decimos nuestras frases, ¿verdad? Como dice el chinito, el marciano, o como le queramos poner, ¿verdad? Dice: más vale aquí corrió que quedó, ¿verdad? O como lo hizo José. O sea, José lo estaban tirando la ropa, la esposa de Potifar, y vaya que a lo mejor estaba medio dejando llevar, y pues al grado de que dejó la ropa ahí y se fue corriendo, pues es porque le andaba temblando, ¿sí? Y pues mejor se fue corriendo, lo dijo: no, yo soy hijo de Dios, no voy a quedar con ella. Ojo, vale que corrió, que quedó. El avisado ve el mal, se esconde. Yo no puedo abusar de la cobertura de Dios sobre mi vida. Yo no puedo meterme a donde quiere, donde sea. Fíjate, Dios siempre está conmigo, Dios está conmigo. Dios está los límites establecidos por Dios. Así como cuando Dios le dijo a Eva: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y sucedió. Cuando estaba la cobertura de Dios, pues simple y sencillamente, ¿qué andaba haciendo Eva? Merodeando alrededor de ese árbol. ¿Quién le mató? Tantos árboles que había como para que se pueda ir. Ay, a ver, ¿cuál árbol fue el que dijo? No, y puede salir la serpiente. Pues ¿cómo no va a salir la serpiente? ¿Sí? O sea, infinidad de árboles. Y se le ocurrió irse a ver ese árbol. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, sí, yo sé que Dios, y traigamos, y traemos y lo andamos llorando. Ay, es que el diablo, tú te metiste. ¿Sí? Entonces, tercera regla de vida: no voy a abusar de la cobertura que Dios me da. ¿Estamos de acuerdo? Primera regla, ¿cuál es? Dígalo más fuerte. ¿Cuál es la primera regla? Vivo con la palabra de Dios. De veras, por favor, vivamos con la
palabra de Dios. Vivamos por la palabra de Dios. Es fundamental, es de vida o muerte. Vivimos por la palabra de Dios. Número 2. Cuando adoro al Señor por quien Él es, soy una persona libre de sobornos. Jesús dijo: en el principio de este mundo, y no hay nada de Él en mí. O sea, puede ser circo, malón en teatro y no va a pasar nada. Que esa sea nuestra regla. ¿Sí? Adora a Dios porque Él es. Y número 3, regla número 3. No voy a abusar de la cobertura que Dios me da. Reglas que de verdad se los digo, si las aplicamos, si las vivimos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pero si no lo hacemos, después no andamos llorando. Después no andamos con el grito en el cielo pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué? Porque hay reglas. ¿Por qué Jesús salió adelante? ¿Por qué Jesús pudo vencer las tentaciones? Porque estas eran reglas de vida, es con lo que Jesús vivía. No estaba pensando: voy a escuchar la voz del diablo, no voy a escuchar la voz del diablo. No, esto es lo que se debe de hacer y lo voy a hacer. Amén. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Vivo por la palabra de Dios. Número 1, adoro a Dios por quien Él es. Número 2, y no voy a abusar de la cobertura que Dios me da. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a ponernos de pie esta noche. Nunca es fácil tomar decisiones, sobre todo cuando se está siendo tentado. Pero cuando establecemos reglas en nuestra relación con Dios, nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Sí, nos va a ayudar. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de